Mexico City stages a giant demonstration for war. Thousands of citizens march to the capital's Central Plaza to urge action against the Axis. From his balcony, President Avila Camacho views this mighty demonstration of the will of the people. All parties unite as Mexico protests against Axis sinkings of unarmed Mexican ships. Flags of the United Nations wave in the square as survivors of the first torpedoed vessel salute their dead comrades. A man of action, Mexico's President Camacho takes his place on the rostrum before the Chamber of Deputies. He asks for a declaration of war. As radio carries his voice to the far corners of the Republic, the House of Deputies and the Senate vote unanimously for active participation in the conflict. Mexico, leader of Central America, new ally in the cause of the United Nations. Una vez más en su historia, nuestra patria se dispone a defender sus libertades, atacadas por ambiciones de predominio y conquista de parte de potencias. A partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. De diciembre de 1941 al otoño de 1945, la colonia japonesa de México fue sometida a algunas medidas restrictivas que afectaron gravemente la libertad de movimiento, el bienestar económico y la concentración demográfica de esta gente. No fue un fenómeno exclusivamente mexicano. De hecho, casi todos los países de América aplicaron medidas prohibitivas a su población japonesa, frecuentemente sin considerar si los japoneses eran residentes, ciudadanos naturalizados o miembros de la segunda o tercera generación de la colonia étnica nacida en la nación. El grado de severidad de dichas medidas varió de un país a otro. En Estados Unidos, Canadá, México y Perú se tomaron las acciones más extremas, que incluyeron el traslado en masa de los japoneses a campos de concentración, la cosificación de hogares y bienes y hasta la deportación a Japón. En el caso de estas tres naciones, las medidas antijaponesas han sido el tema de un cuerpo amplio de estudio histórico. Muchos historiadores toman la postura que las acciones constituyeron una reacción exagerada basada en un rechazo racial a etnia japonesa. En el caso de México, las medidas impuestas por el gobierno de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, así como las consecuencias para la colonia, han pasado casi inadvertidas por los historiadores de esa época. PDF 2006 es un doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Describe a este periodo como la conciencia histórica de un mal cometido que no existe. Entonces surge la pregunta, ¿qué hemos escondido en los libros de historia sobre los migrantes japoneses en esa época? ¿Y por qué tenemos mucho miedo de que se sepa? El problema a investigar en este proyecto se centrará en ver si la segregación que se dio por parte de los mexicanos en la Segunda Guerra Mundial a los inmigrantes japoneses fue un causante del aumento y odio por parte de los mexicanos. Los mexicanos hoy en día no conocen lo que sucedió en México durante la Segunda Guerra Mundial, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, en donde diferentes lecturas abordan que México no realizó nada o simplemente envió al Escuadrón 201 integrado por 300 hombres. Durante la investigación y escritura sobre este tema, fue muy evidente el hecho de que pocos mexicanos, historiadores o no, tuvieran conocimiento de que muchos mexicanos japoneses habían sido confinados durante los años posteriores a la entrada norteamericana a la Segunda Guerra Mundial, por lo que perdieron sus hogares y su sustento. Lo que pasó con esta comunidad durante la guerra en su mayor parte ha sido consignada al olvido histórico. En este trabajo se pretende dar a luz lo sucedido en ese periodo con las vidas inocentes de inmigrantes japoneses, de cómo su vida como la conocían cambiaría el 2 de febrero de 1943 para siempre. Nuestro objetivo general es comprobar que la posición de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue un causante del incremento del racismo hacia los inmigrantes japoneses en la Ciudad de México. Y nuestros objetivos específicos sería dar a conocer los sucesos que los inmigrantes japoneses tuvieron que vivir en la Segunda Guerra Mundial en México, explicar en qué consistieron los campos de concentración a familias japonesas, y dar a conocer las consecuencias que los inmigrantes japoneses sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial en México.
La metodología del presente trabajo de investigación constará de información proporcionada por los siguientes autores que fue recabada por los libros que se publicaron en años recientes sobre la inmigración japonesa en México y cómo la Segunda Guerra Mundial afectó sus vidas. Se pretende recurrir a académicos del tema con la finalidad de poder tener respaldadas nuestras citas y referencias al ir desarrollando las ideas, con el objetivo que todo sea comprobado y estudiado con anterioridad. Se pretende tener una entrevista con un ascendiente de la sexta generación japonesa en México, Hiroshi Takahashi, hijo de padres directamente japoneses. El propósito es tener una voz latente de su testimonio de acontecimientos y sus emociones vividas, para que el lector tuviera una mayor comprensión del tema con las siguientes preguntas ya formuladas. ¿Cómo fue su infancia? ¿Recuerda alguna anécdota la cual quisiera relatarnos? ¿Cómo fue vivir con padres de ascendencia japonesa? Para usted, ¿cuál fue el trato que recibió antes de la Segunda Guerra Mundial? Al estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿usted vivió algún cambio en su vida cotidiana? Y si sí, ¿cuál sería? Al finalizar la guerra, ¿cuáles eran sus emociones que usted recuerda? Para usted, ¿qué fue lo más difícil a causa de su ascendencia japonesa? ¿Tiene algún mensaje a las nuevas generaciones de japoneses en México? Para después ir al liceo japonés para realizar un diario de campo en donde se recopila información de las escrituras de hierro del jardín principal, donde están los nombres de las personas inmigrantes japonesas de todas las generaciones, para finalizar yendo a los archivos donde tienen documentos sobre los inmigrantes japoneses, donde relatan en cartas sus experiencias vividas, con el propósito que el espectador pueda empatizar con su pasado y así tener un mayor conocimiento del tema. Y para finalizar, se pretende hacer una encuesta al público en general, para poder saber qué tanto saben sobre el tema. Las preguntas serían: ¿usted conoce a alguna persona con ascendencia japonesa? ¿Conoce la historia de los inmigrantes japoneses en México? ¿Usted conoce que hubo campos de concentración distribuidos por todo el país? ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Le interesaría saber lo que sucedió con las personas del eje durante la Segunda Guerra Mundial en México?